Muy buenas tardes, les habla su amigo y hermano Israel Gómez. Me da mucha alegría poder compartir con ustedes hoy una de las pláticas, de las prédicas, de los consejos más importantes en este tiempo en que vivimos. Hoy el mundo entero está totalmente alarmado con la noticia de que Israel ha elegido su Mesías. Esta información es totalmente errónea debido a que la escritura, que es la palabra de Dios, que es vida y es espíritu, nos informa totalmente diferente. Israel está confundido porque Israel fue engañado cuando digo Israel, hago referencia a Israel como la nación y a los judíos. Ellos fueron engañados específicamente cuando Cristo resucitó de los muertos. Ellos fueron engañados por los gobiernos y les dijeron a los soldados, voy a leerlo directamente de las escrituras, porque la palabra de Dios es la mejor. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruirla toda buena obra, conforme a segunda de Timoteo 3:16. Y la escritura dice de la siguiente manera, en Mateo capítulo 28, específicamente comenzando en el versículo 2, vamos a ver el relato, por qué los judíos están confundidos y por qué la nación de Israel en su totalidad está confundida. Versículo 12 de Mateo 28 dice, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y le pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los judíos están totalmente confundidos porque debido a los judíos, la falta de diligencia de los judíos es que nosotros los gentiles hemos entrado en el proceso de la salvación por la fe, porque la Biblia establece que la salvación de nosotros viene de los judíos. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos y comprendamos fielmente que la escritura nos da a nosotros claramente la veracidad de que la iglesia como el cuerpo de Jesucristo tiene por obligación que desaparecer de esta tierra un evento que realmente no ha tenido la relevancia y no ha tenido el impulso motivacional por parte de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo para crear conciencia de esta gran verdad. Cuando hablamos acerca de que Israel está confundido, hay una escritura bíblica que se encuentra en Daniel capítulo 2, y aquí nos habla la escritura acerca de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, y Daniel, estando cautivo en Babilonia, fue elegido para que le diera la revelación del sueño. Y en esta revelación del sueño, Daniel le describe la estatua del sueño que había tenido el rey Nabucodonosor y le dice que la cabeza, que es de oro, representa a él como el hombre que tiene el control de todo Babilonia y el mundo existente en aquel entonces. Posteriormente viene lo que se conoce como cuando cae Babilonia, Media y Persia se unen y controlan entonces el imperio, y más adelante entonces viene el imperio griego, muy especialmente comandado por Alejandro el Grande, donde toma el control del imperio, y últimamente el imperio romano, que es el imperio que actualmente se encuentra en vigencia, ya que este imperio romano va a revivir posteriormente con lo que vamos a enseñar. Estoy tratando de presentar
de que la iglesia como el cuerpo de Jesucristo tiene una relevancia sumamente importante y no puede haber ningún Mesías en estos momentos dados porque el Mesías ya vino. Jesucristo ya vino hace 2000 años, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Cuando Daniel entonces comienza a darle la revelación de la visión que tuvo, del sueño que tuvo, específicamente en el Daniel capítulo 2, comenzando en el versículo 40, hace una referencia a específicamente acerca de los pies de la estatua que representan Roma. Y vamos a leer y nos vamos a disfrutar realmente lo que la Biblia nos enseña y nos vamos a sentir felices porque nosotros, la iglesia con el cuerpo de Jesucristo, tenemos en nuestras manos una herramienta maravillosa que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había determinado que nosotros los gentiles, que ya si hemos nacido de nuevo, no somos gentiles, somos hijos de Dios, porque a los suyos vino, a los judíos, y los judíos no le recibieron, mas a todos los que recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entiéndase que tú y yo, que hemos nacido de nuevo, ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora, mira lo que la Escritura nos enseña respecto a lo que va a acontecer con los dos pies de la estatua que representan el imperio romano. Versículo 40 de Daniel capítulo 2 dice: y el cuarto reino, o sea, Roma, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y lo de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Lo que la revelación de las Escrituras nos da es, y ahora la iluminación, porque la revelación es Cristo, pero la iluminación está aquí para que nosotros la entendamos, es que en el momento en que, como dice la Escritura, se mezcla el barro con el hierro, obviamente el barro no puede mezclar jamás con el hierro, como tampoco puede mezclar los judíos con los árabes. Ellos tienen una guerra que se ganó en el tiempo del Génesis, en el tiempo de Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Ismael por la esclava, y ese Ismael representa a la nación árabe. Isaac, que es el otro hijo de la promesa, ese Isaac y Ismael nunca tuvieron de acuerdo porque obviamente son de la esclava y de la libre. Actualmente, en la actualidad, existe el mismo problema, la misma situación entre árabes y judíos. Toda la nación de Israel, todo Jerusalén, está dividido simplemente porque árabes y judíos no pueden mezclar ni no mezclarán. Más sin embargo, la Escritura dice que se mezclarán en medio de alianzas humanas. Es decir, que habrá una relación de alianzas humanas en beneficio, porque el anticristo, que posteriormente va a venir, pero no es el que está siendo reclamado por la nación de Israel. Ahí hay una enseñanza totalmente equivocada, ya que el apóstol Pablo hace referencia a esto y dice en Colosenses capítulo 2,
versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Obviamente el diablo tiene un plan perfecto para él poder usurpar la autoridad y el poder que nosotros los creyentes tenemos y engañar de la misma manera a miles y miles de personas para que no puedan disfrutar realmente de la bendición que es ser la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Entiéndase también que el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y comenzando en el versículo 3 y 4, Pablo hace una referencia bien importante acerca del hombre de pecado. Entiéndase el anticristo, que no es el que la nación de Israel está reclamando como el Mesías. Eso es totalmente falso, totalmente fuera de contexto bíblico, pero ellos obviamente están en la ignorancia. Ellos fueron engañados y siguen engañados. Dios posteriormente tratará con ellos, porque ahora ellos están por así decirlo, en los bancos de la cancha, y nosotros los gentiles, los hijos de Dios, hemos sido injertados dentro de la rama, es decir, hemos sido injertados en el proceso de la salvación por la fe en Cristo Jesús para desarrollar una labor, una función fundamental que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros los que hemos nacido de nuevo, nosotros la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, somos los que tenemos ahora mismo agarrado el sartén por el marco, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y pronto desaparecerá de esta tierra. Por eso es que la Escritura dice, y Pablo enseñando en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, comenzando en el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que en el momento en que el anticristo tome control de su función como líder, y para poder tener control como líder, el anticristo lo primero que tiene que hacer es una alianza con 10 naciones. Aquí esto está muy interesante porque los pies de la estatua, representando aquí los dedos de los pies mezclado con hierro y barro, representan prácticamente una mezcla de 10 naciones, que el Apocalipsis habla claro posteriormente acerca de estas 10 naciones. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis tienen que ir al unísono, igualmente con Ezequiel, con Zacarías y con Joel, con todos los profetas del Antiguo Testamento, hablaron acerca de lo que posteriormente nosotros como la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, pero muy específicamente como Israel va a pasar por momentos difíciles de tribulación. Pero antes de que eso suceda, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo será levantada. Es importante que nosotros entendamos bien claro que la iglesia es algo sumamente interesante. Volviendo otra vez a los dedos, mezclado con barro y con hierro, entiéndase que entonces lo que hace el anticristo es que hace una alianza con los judíos y le promete que le va a construir un tercer templo. El primer templo construido por Salomón, el segundo templo construido por Zorobabel, Esdras y Nehemías, y el tercer templo que va a ser construido porque el segundo templo fue destruido, y este segundo templo, Cristo profetizó que sería rasgado, que sería totalmente piedra sobre piedra. ¿Qué sucede? Que en ese lugar, ahí se construyó en el año 600 después de Jesucristo, se construyó la mezquita de Omar. De alguna manera tiene que ser destruida la mezquita de Omar,
de alguna forma va a tener que ser eliminada, porque tocarle a los musulmanes, aleluya, tocarle la mezquita de Omar a los musulmanes es una guerra. Obviamente, la Biblia habla acerca de dos tremendas guerras que posteriormente vamos a tener. Y esas guerras, es posible que en una de ellas, antes de la Tercera Guerra Mundial, obviamente, una de ellas sea donde por alguna forma desaparezca la mezquita de Omar y se construya entonces el templo para que entonces los judíos puedan adorar, puedan llevar sus sacrificios normalmente como lo hacían anteriormente, lo que posteriormente en el milenio se va a llevar a cabo cuando Cristo tenga la nación de Israel como teniendo el control en el milenio. Pero nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, donde Cristo esté, nosotros también vamos a estar, porque nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, en el momento en que el anticristo trate de tomar control, la iglesia será levantada, porque la Escritura establece claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Donde Cristo esté, nosotros vamos a estar. No nos debe interesar mucho, aleluya, los eventos posteriores. Sí, necesitamos saber de ellos para poder comunicarles a otros las buenas nuevas de salvación. Una vez que entonces el anticristo construya el templo, el tercer templo, entonces viene lo que acabamos de leer hace un momento en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 1, comenzando en el versículo 10, en el versículo 3, donde él reclamará, o sea, el anticristo reclamará que le adoren. Dice textualmente de la siguiente manera: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Esto es uno de los nombres que se le conoce como el anticristo. Pablo lo llama el hombre de pecado. Juan lo llama el anticristo. Daniel lo llama la bestia, pero es el mismo paquete con el mismo sello. De tal manera, y sigue leyendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, el versículo 6 del capítulo de 2 de Tesalonicenses dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y el que detiene al anticristo para que tome control total del control del imperio es el Espíritu Santo, el que vive en ti y vive en mí. Nosotros somos bendecidos porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Él resucitó hace 2000 años y vive en nosotros en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da iluminación de Dios por medio del conocimiento de la palabra. No existe, hermano querido, no existe otra revelación. Si cualquiera dice usted que ha tenido una revelación, o que Dios le habló, o que Dios le mostró, entiéndase que posiblemente sea un neófito el que le está hablando. Porque la única revelación es Cristo Jesús, conforme Hebreos capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Luego entonces, la revelación es una sola, que es Cristo. Pero la iluminación es progresiva, porque la iluminación es provista por el Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra entonces nos ilumina para que nosotros podamos entender
la mente de Dios a través de su palabra. No presten atención a lo que está pasando en Israel. El asunto de que están esperando y ya tienen un Mesías, totalmente falso. Cristo vendrá en las nubes a recibir a la iglesia. La iglesia la recibirá a Cristo en las nubes y estaremos con Él para siempre. Gocémonos y alegrémonos con esta gran bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelante siempre, firmes, totalmente seguros de nuestra fe en Dios por medio de Jesucristo. Que la pases bien. Dios te bendiga.